Bienvenidos a nuestra segunda audio clase de Derecho Romano 1. Yo soy el abogado Armando Morel, docente de la UNICAN de la carrera de Derecho y soy el profesor titular de esta materia. Hoy desarrollaremos la unidad número 2 sobre los inicios de Roma y la monarquía. Primero hablaremos sobre el origen mítico e histórico de Roma. Roma, según la antigua leyenda que los descubrimientos arqueológicos confirman, fue fundada en el año 753 antes de la era común. Sus primeros habitantes fueron latinos procedentes de los colados albanos. Su origen mítico deja un gran margen a la fantasía y juega también un papel preponderante en la tradición romana. Su mito nace de Eneas, príncipe troyano, quien huye del saqueo e incendio de Troya y luego de peregrinar por pueblos de la cuenca del Mediterráneo, se asienta en Italia y contrae matrimonio con Lavinia, hijo de Latino, rey de Lacio. De tal matrimonio nace Ascania, quien a muerte de su padre funda la ciudad de Alba Longa. Tras una larga sucesión de reyes de la familia fundada por Eneas, el trono corresponde a dos hijos del rey Procas, Amulio y Numitor. Amulio destituye a su hermano y condena a la hija del rey destronado a virginidad perpetua como sacerdotisa de la diosa Vesta. Pero la condenada a virgen vestal se une con el dios Marte y tiene dos hijos mellizos, Rómulo y Remo, que son abandonados en el río Tíber por orden de Amulio al conocer su nacimiento. Allí son amamantados por una loba y cuidados por el pastor Faustulo. Crecen y con el tiempo destituyen del trono de Alba Longa a Amulio y reponen a su abuelo Numitor, quien los autorizó a fundar una ciudad. Según la narración tradicional, esta fundación de la ciudad de Roma tuvo lugar el 21 de abril del año 753 a.C., y mientras se cumplían las sagradas ceremonias, Rómulo dio muerte a su hermano Remo y se consagró primer rey de Roma. Así se inicia el periodo histórico conocido como la monarquía en Roma, siendo Rómulo el primer rey de Roma. La familia, la gens, las tribus y las curias. El estado actual de los estudios permite afirmar que la gens y la familia fueron verdaderos órganos políticos primitivos en el seno de las civitas, que solo se vieron restringidas sus facultades de grupos autónomos cuando el Estado, en forma gradual y paulatina, intervino en la esfera privada. Se considera que la gens en época anterior a la organización de la ciudad habría resultado la organización política social de más trascendente importancia que precedió a las civitas, por lo que Roma puede considerarse una confederación de gentes. Las gens constituyeron al tiempo de la formación de Roma un agrupamiento humano esencial caracterizado por una unidad política con un alto grado de independencia, dado que contaba con sus órganos de gobierno, su jefe o pater, que vinieron a constituir el ius gentilitatis. La falta de solidez de la organización estatal de los primeros tiempos de Roma convirtió a otro grupo autónomo, la familia, en un órgano vital dentro del cuadro político de la época, dado que la confederación de familias constituían una casa o gens basándose en presuntos orígenes comunes. A semejanza de la gens, se organizó autonómicamente con un jefe o pater familias que tenía poderes absolutos de orden político, judicial y religioso. Se admite tradicionalmente que Rómulo, el primer rey romano, distribuyó a los ciudadanos que constituyeron a la fundación de Roma en tres tribus. La de los Ramnes, formado por latinos que tuvieron por jefe a Rómulo. La de los Ticios, constituida por sabinos que seguían a Tito Lacio. Y la de los Lúceres, integrados por los ciudadanos etruscos que reconocían como caudillo al rey Lucumon.
También la tradición romana tiene por cierta la división de las tribus de origen en 10 curias cada una, lo que la ha hecho sostener en algunos autores adheridos a la idea tradicional que el primer ordenamiento precívico romano había estado constituido por 30 curias, solo que la curia perdió gradualmente su importancia para prácticamente desaparecer con la reforma de Servio Tulio, que organizó el comicio en atención a otra unidad de voto, la centuria. El rey, el senado, la milicia y los tribunos. El rey era el supremo magistrado de la época monárquica, quien en sus primeros momentos estuvo limitado en el ejercicio de sus funciones por grupos autónomos en el seno de las civitas y por organismos políticos como el Senado y el Comicio. Llegó a tener amplios poderes como emanación de su imperio. Esta magistratura vitalicia monocrática, por cuanto el rey no tenía colegas, y sagrada, ya que todo delito contra su persona era reputado como sacrilegio, confiaba a su titular variados poderes. Tenía funciones políticas que le daba derecho a organizar las civitas, convocando y presidiendo los comicios y designando los miembros del Senado. Tenía funciones religiosas que lo convertían en supremo sacerdote con derecho a consultar los auspicios y a organizar y regir la sacra pública. También se atribuye a la suprema autoridad monárquica el poder de distribuir la tierra pública. Por lo que hace a la sucesión real, se admitieron dos hipótesis: que el rey era designado por los comicios o que la magistratura era de carácter hereditario. El Senado era el organismo político tradicional desde los albores de Roma. Fue la asamblea de los paters que coparticipaba del poder real como consejo del rey. Estaba constituido por los jefes de las parentelas patriarcales que participaron en la fundación de la ciudad y que, como hemos visto, se conocieron con el nombre de gens. Así, solamente los paters, es decir, los integrantes de esa clase privilegiada de la sociedad romana, los patricios, fueron los únicos con derechos a integrar el Senado romano, que de esta suerte vino a tener una constitución de corte netamente aristocrático. Las clases sociales: patricios, plebeyos, clientes, esclavos y extranjeros. Los patricios, como ya dijimos, se consideraban los descendientes de los padres fundadores de Roma, entonces se atribuían la titularidad de Roma. Era la clase más privilegiada, que gozaba de todos los derechos y honores en Roma. Muy distinta era la situación de los plebeyos, que prácticamente no formaban parte de la ciudad, carecían de derechos públicos y políticos y tampoco gozaban de participar en la actividad religiosa. No podían casarse y el derecho comercial les fue otorgado muy lentamente. Tuvieron divinidades y autoridades propias, tenían la concili plebis y la plebiscita. La clientela estaba entre la patricia y la plebe. Podría afirmarse que eran ciudadanos, familias empobrecidas o tal vez extranjeras. También conformaban patricios en situación económica desdichada. Ellos servían a los patricios como subordinados a cambio de ayuda económica. Los esclavos. La esclavitud sucede cuando una persona se vuelve dueña de otra persona. El esclavo debe cumplir los mandamientos de su dueño sin esperar recibir nada a cambio. Roma no estuvo exenta de la esclavitud. Tuvo abundantes esclavos, la mayoría cosechada en las guerras y otros que se vendían a sí mismos por sus vicios, sus deudas o por la ley. El que nacía de esclava era automáticamente esclavo. Era común también recoger niños en las expediciones para alimentar la población esclava. Constitución serviana, la nueva clasificación del pueblo romano. Servio Tulio, rey de Roma, decidió reordenar las clases sociales romanas utilizando como indicador la riqueza, sin importar si era patricio o plebeyo.
Para esto utilizó el census, que era el acto de registrar cada jefe de familia bajo fe de juramento, con la cantidad de miembros de su familia y la riqueza que ellos poseían. Se establecieron entonces 5 clases y 95 centurias. El comicio centuriado. Con este nuevo ordenamiento se creó un nuevo comicio, el comicio por centurias. Tuvo pocas funciones al principio, pero después desplazó en importancia al comicio por curias. Con esto termina el desarrollo. La bibliografía utilizada para esta clase fue Benítez Rivas, Derecho Romano del 2011, de la editorial Continental. Pueden enviar sus preguntas y mensajes al email armandomorel83@hotmail.com. Muchas gracias por escucharme. Ya nos veremos en cualquier momento. Hasta pronto.